de orden n. Ajá. Bueno, los tensores de orden 0 es lo que comúnmente llamamos los escalares. ¿Se acuerdan que en la secundaria y la prepa, y generalmente pues, en un primer curso de física universitaria nos dividen las cantidades entre escalares y vectores? ¿Se acuerdan todos de eso, verdad? Los escalares, que son cantidades físicas que quedan determinadas completamente con su magnitud. La magnitud normalmente pues es una cantidad, un número con su unidad, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de longitud, pues son 5 metros, ¿no? Por ejemplo. Si hablamos de volumen, pues podemos hablar de 5 centímetros cúbicos. Esas son, área también es una cantidad escalar, la temperatura, la velocidad, etcétera, ¿no? Todas esas son cantidades escalares. Los vectores son tensores de orden 1. Los tensores de orden 1, como repito, son los vectores, y generalmente pues te habla de que tienen o quedan definidos por su magnitud y dirección, y pues conocemos muchas cantidades vectoriales, ¿no? O que se comportan pues como lo que nosotros comúnmente llamamos vectores: la fuerza, la velocidad, el campo electromagnético, bueno, la aceleración, la velocidad, ya lo dije, etcétera, ¿no? Hay muchas cantidades que ya conocemos. Los esfuerzos cortantes son tensores de orden 2. El número de componentes que tiene un tensor es 3 a la n, donde n es el orden. Por ejemplo, un escalar, como es de orden 0, tiene 3 a la 0 componentes, o sea, 3 a la 0 pues es 1, entonces más tiene un componente. Los vectores, el primer orden, tienen 3 a la 1 componentes, entonces tienen 3 a la 1 pues es 3. Un vector pues tiene 3 componentes, ¿no? Un tensor de orden 2 tiene 3 a la 2 componentes, que es 9. Entonces, en el caso de los tensores, que es lo que su compañera Gladys comentaba, en efecto, si nosotros escogemos un sistema tridimensional, x, y, z, por ejemplo, un sistema de coordenadas cartesianas, vamos a tener que los esfuerzos se van a distinguir por sus subíndices. Entonces, si hacemos todas las combinaciones, sale 9. Entonces, estos tensores de segundo orden tienen una representación todavía manejable matemáticamente, una representación sencilla, que no es más que una matriz. ¿Todos recordamos lo que es una matriz? Matemáticamente hablando. ¿Se acuerdan que es un arreglo de n por m componentes que está entre paréntesis? ¿Alguien se acuerda más o menos de eso? Voy a buscar aquí en internet. Este no lo incluí porque eso nomás complica un poquito el concepto, pero bueno, o sea, tampoco nos hace daño tener la idea, ¿no? Aunque no la vayamos a manejar. Bueno, entonces ok. Vamos a revisar. Y eso vale pues para esfuerzos cortantes y esfuerzos normales, por supuesto. Entonces, bueno, aquí está más o menos el... A ver. Estoy buscando aquí una página en internet, pero no sale. Bueno, claro, está cargando. Pero bueno, ahorita tenemos para que redondear esta idea. Bueno, aquí me encontré una... Bueno, ahí les estoy poniendo en pantalla. Es una presentación de Slack Player
Y bueno, tiene que ver, ahí creo que los que se sentirán más identificados son los compañeros de geofísica. Bueno, aquí por ejemplo es propagación de ondas sísmicas, ¿no? Pero bueno, ya por lo menos Propagación de ondas sísmicas. se les da un cierto contexto. La parte interesante, ¿no? Bueno, fíjense, en lo general, bueno, no tenía planeado usarlo para clase, pero bueno, el tipo de fuerzas que intervienen en un medio continuo, si entendemos en este caso nuestro modelo, que es el modelo de materia que estamos utilizando para enfocar los fluidos, se entiende que hay dos clases de fuerzas, las que se llaman fuerzas de cuerpo, que llaman body forces. Obviamente quiere decir fuerzas de cuerpo, por ejemplo, el peso, la fuerza de gravedad, y las fuerzas de superficie. Entre ellos pues están las fuerzas de cuerpo. Estas quiere decir que normalmente son internas, están distribuidas en todo el volumen de el medio continuo, ¿no? Que está limitado por una cierta superficie, se supone. Y las llamadas fuerzas de superficie, esas nada más actúan, como el nombre lo indica, en la superficie, ¿no? Entonces son externas. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Nosotros pues estamos tomando en cuenta los esfuerzos, son fuerzas internas y se representan como cantidades intensivas. ¿Qué quiere decir eso? Que no dependen del tamaño. Acuérdense que las cantidades, otra manera de clasificarlas es en intensivas y extensivas. Las extensivas, como el nombre lo indica, dependen de la extensión o tamaño. Por ejemplo, el volumen, la superficie, ¿no? Etcétera. O de la masa también se dice que depende. En cambio, las intensivas son independientes del tamaño. Por ejemplo, la densidad de 1 litro de agua o de 1000 litros de agua pues es la misma, ¿no? Bajo las mismas condiciones de presión y temperatura. Entonces, la temperatura, la presión, etcétera, la densidad representan cantidades intensivas. Entonces suele representarse estas llamadas clases de fuerzas en forma intensiva. Entonces generalmente se divide entre la masa. Entonces, como una fuerza del cuerpo es el peso, si ustedes dividen el peso entre la masa que les queda, peso es masa por gravedad, ¿no? Entonces si dividen peso entre masa que les queda, gravedad. ¿qué? ¿No? Por eso dice aquí gravity, gravedad. Entonces esa es una manera en la que se representa. Bueno, aquí los subíndices, aquí dice representación tensorial del esfuerzo o tensor de esfuerzo, ¿no? Entonces la matriz sigma JI son los subíndices. Uno representa la dirección y otro el plano que es perpendicular, ¿no? Entonces cada subíndice, en este caso el primero pues, representa el renglón, y el segundo subíndice representa la columna en la que está ubicada. Entonces esta es la manera en que se representan los tensores. Y bueno, se puede meter todo un análisis, ¿no? Hay, muy sesudo. Hay materias ya especializadas, como lo que se llama mecánica de materiales, que pues particularmente los ingenieros mecánicos y los ingenieros civiles, pues ahí hasta así como que de las bases, ¿no? Para que desarrollo, ¿no? El enfoque de medios continuos pues es una generalización de esto, y una subárea, digamos, es la mecánica de materiales. Bueno, y esta es la representación, como les decía, ¿no? Ya cuando son tensores de tercer orden ya no tienen una representación matricial, sino que se generaliza, pero ya es distinto, ¿no? Y bueno, ese es el lenguaje matemático que se utiliza. Nosotros no nos vamos a complicar la vida. Esto es lo que corresponde más o menos a la que encontró su compañera que mencionaba.
Y fíjense cómo pues representan los tensores en distintos órdenes, ¿no? En distintas direcciones, actuando en distintas caras. Aquí se pone un elemento diferencial, puede ser un cubo, puede ser un paralelogramo. Entonces se representan los esfuerzos normales y los esfuerzos cortantes. Y entonces pues, salen estos 9. Bueno, pero bueno, eso es, como dirían por ahí, otro rollo. Nosotros no nos vamos a complicar tanto la vida. Nos vamos a lo más elemental, es esto. Estos son valores promedio. ¿Verdad? Simplemente dividen la fuerza total entre la área total y obtienen un valor promedio, ¿no? No nos metemos tanto en la parte matemática. Se puede, pero bueno, no es tanto el objetivo del curso. Bueno, en cuanto a la convención de signos, tenemos lo siguiente. Bueno, antes, perdón, nos falta hablar. ¿Qué encontramos que es el concepto de medio continuo? ¿Cuál es el enfoque de medio continuo? O el concepto que ya... Si quiere yo te lo digo, profe. A ver si quieres compartirlo con nosotros, por favor. Yo encontré que es un modelo de la física unificado para la mecánica de sólidos deformables, sólidos rígidos y fluidos. Así es. ¿Y qué características tiene? O sea, ¿cómo considera la materia? ¿En qué aspecto, profe? Sí, en cuanto a la composición. Eso la estructura más bien. La estructura. Tengo que es homogénico, isotrópico y macroscópico. Exacto. Esas son las características. Ok, bueno, ya les mencioné su compañero. Entonces, el creador del modelo y de toda la mecánica del medio continuo, pues es un viejo conocido de ustedes que probablemente, si no lo revisaron, por lo menos habrán oído hablar de él. ¿Se acuerdan del famoso teorema de Stokes? Que, bueno, los que llevaron cálculo de varias variables o cálculo vectorial, es de los últimos temas. ¿Sí lo recuerdan más o menos? ¿Alguien me recuerda? Bueno, el creador y el que desarrolló pues, toda los fundamentos de la mecánica del medio continuo, y que fue finalmente compatible con las observaciones experimentales, porque pues, eso es importante, ¿no? Si tu modelo de materia no coincide con los experimentos, pues no sirve, ¿no? Pero si tu modelo... Acuérdense que un modelo es una simplificación. O sea, es como el modelo de Bohr, del átomo de Bohr. ¿Se acuerdan todos, no? Cuando estamos ahí aprendiendo los rudimentos de química, casi siempre utilizamos el modelo de Bohr, que es el modelo ese como de sistema solar en miniatura, ¿no? La pelotita del medio representa el núcleo y círculos concéntricos donde representan los niveles de energía en que los electrones se están moviendo. Un átomo no es realmente así, pero ese modelo nos permite explicar muchos fenómenos que ocurren en la materia, ¿no? Por ejemplo, es fácil representar el enlace covalente, nos permite explicar de algún modo, cuando en química nos enseñan las famosas estructuras de Lewis, cómo completar los famosos octetos. También permite explicar, por ejemplo, la alta estabilidad de los gases nobles, ¿no? Etcétera. Entonces, ese modelo simple ya está anticuado, obviamente ya está rebasado por el modelo cuántico, pero permite explicar de una manera súper simple, o sea, no es ser súper experto para entender, ¿verdad? ciertos conceptos. Bueno, eso me refiero, ¿no? En el caso del modelo de medio continuo, pues él dijo su compañero, no es un modelo macroscópico, supone que no entra en cuestiones de estructura, ¿no? No supone que haya
no supone la existencia de átomos y moléculas, ¿no? Porque ya la existencia de átomos y moléculas, pues habla de una cuantización de la materia, ¿no? Es decir, que hay unas cantidades o hay una cierta divisibilidad de la materia, ¿no? En este caso, no. En este caso, supone que no hay huequitos en la materia, por decirlo así, ¿no? Y que todas las propiedades de la materia, si dependen del tiempo, depende de la posición, pues son continuas, entonces son derivables con respecto al tiempo y con respecto a la posición. Entonces tienen todo eso, ¿no? Tienen todas esas características, ¿no? Bien, pues vamos a continuar. Bueno, entonces es el enfoque de medio continuo. Y el creador pues fue Stokes, Josh Gabriel Stokes. Bueno, ¿qué pasa en cuanto a la conversión de signos? El esfuerzo normal puede ser de compresión o de tensión o tracción. De compresión, pues quiere decir que está comprimiendo, apachurrando, por decirlo así, al material, ¿no? Y el de tracción, pues es tensión, estirar. Entonces, la convención de signos en mecánica de materiales y fluidos es que el esfuerzo de compresión es negativo y el esfuerzo de tensión es positivo. Que como es una convención, pues simplemente no coincide con lo que se utiliza en geología, ¿no? En geología la convención es opuesta, ¿no? Entonces, ya bajo este enfoque vemos que la presión viene a ser un esfuerzo normal de compresión. El esfuerzo de compresión equivale a lo que comúnmente llamamos presión. ¿Ok? ¿Sí estamos de acuerdo en esa parte? Sí. ¿No hay algún problema o confusiones? Ok. Bueno, eso es en cuanto a la parte de esos conceptos. Bueno, no sé si hay preguntas o dudas acerca de estos dos. El objeto obviamente de revisarlos es que de esta cantidad, de hecho de ambas cantidades, pues depende del comportamiento de los fluidos, ¿no? Entonces es bastante importante en ese sentido. ¿Preguntas o dudas que pudieran tener? No, profesor. Ok. Bueno, entonces pues vamos a continuar. Bueno, aquí ya después de haber revisado esta parte, antes de entrar en materia de aplicaciones, vamos a revisar un poquito la parte de unidades. Es muy importante. Ok. Bueno, esta discusión o esta presentación, esta presentación que tengo aquí, la parte del material lo saqué ahí del libro de Streeter. Entonces, no sé si ya lo hayan bajado. Creo que no lo subí el enlace, ¿verdad? Pero bueno, lo pueden hallar en cualquier... Ahí en la página que les dije. Entonces, bueno, bueno, este es el libro. Y bueno, la primera unidad, bueno, está aquí lo del continuo, etcétera, ¿no? Están las primeras páginas ya de contenidos. Bueno, aquí está lo del enfoque, ¿no? Dice, al tratar las relaciones de flujo de un fluido con bases matemáticas o analíticas es necesario
considerar que la estructura molecular real es reemplazada por un medio hipotético continuo, conocido como el continuo o continuum, le dicen luego, ¿no? Entonces, aquí ya no tiene sentido hablar de estructura o de composición, no, el concepto de átomo y molécula no sirve en este enfoque, o no se considera en este enfoque. Ya si queremos entrar en esta cuestión, pues ya es física, ¿no? Ya es física atómica, física molecular, que es totalmente ajena a esto, ¿no? Bueno, entonces aquí está la definición del fluido. Es lo que les decía, ¿no? Sustancias que se forman continuamente cuando se someten a esfuerzos cortantes, sin importar tan pequeño sea ese esfuerzo. Aquí viene la definición, dice, un esfuerzo cortante es la componente de la fuerza tangente a una superficie dividida por el área de superficie, ¿no? Estos son los valores promedio, lo que yo les presenté, pero también podemos hablar de esfuerzos en un punto. De hecho, en la segunda unidad, comenzando, vamos a hablar de presión en un punto, ¿no? Y vamos a llegar a algunas conclusiones bastante interesantes. Bueno, por otra parte, lo que se refiere a dimensiones y unidades, en cualquier edición estricta, de la sexta o séptima, la edición 8 y la edición 8, perdón, y la edición 9 son las que pues, ya son más actualizadas, y entonces aquí presentamos, bueno, se presentan toda esta discusión respecto de las unidades, y de hecho pues de ahí tengo son las lo que presento aquí en el PDF. Bueno, vamos a revisar rápidamente esto. Bueno, en cuanto a las unidades, primero pues hay que recordar, ¿no?, la parte de que se refiere a sistemas de unidades mecánicas con las que empezamos. Pueden ser congruente o consistente o incongruente. ¿Cuándo es uno, cuándo es otro? Bueno, el sistema de unidades mecánicas es congruente o consistente cuando una unidad de fuerza ocasiona que una unidad de masa experimente una unidad de aceleración. ¿Ok? Esto tiene que ver con la segunda ley de Newton. Recuerden de la definición operacional de fuerza, ¿no?, que nos dice que fuerza es masa por aceleración. Entonces, si una unidad de fuerza es igual a una unidad de masa por una unidad de aceleración, decimos entonces que el sistema es consistente, ¿no? Por ejemplo, el Newton. Un Newton es la fuerza que se aplica para que un kilogramo de masa se acelere 1 metro por segundo cuadrado. Entonces ahí es una unidad de fuerza es igual a una unidad de masa por una unidad de aceleración, ¿no? En caso contrario se dice que es inconsistente o incongruente. Bueno, los sistemas de unidades que pues vamos a estar tratando en este curso, pues hay consistentes e inconsistentes, ¿no? Entonces, en el sistema internacional pues es consistente, ¿no? La unidad de masa es el kilogramo, la longitud es el metro, el tiempo es segundo, la de fuerza es la unidad. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Cuando ocurre la inconsistencia, o sea, por ejemplo, aquí está la segunda ley de Newton, ¿no? Fuerza es masa por aceleración, pero cuando ocurre esa inconsistencia de que no ocurre, de que es 1, 1, 1, una unidad de fuerza, una unidad de masa y una unidad de aceleración, se le mete un factor de normalización que se le denomina a veces G0. ¿Ok? Este factor G0 se hace para que pueden hacerse concurrentes, ¿no?, las unidades. Entonces ocurren ahí ya esos pequeños cambios. El USC, que es un sistema de unidades inglesas consistentes, la unidad de masa se llama Slug. Entonces aquí
Bueno, la unidad de longitud es el pie, la unidad de tiempo es el segundo y la unidad de fuerza es la libra. En el libro de Streeter, que es este que les compartía por acá. A ver, voy a regresar acá al PDF. Perdón, es que pensé que se lo estaba presentando, pero me quedé en el libro. Ok, aquí está el sistema SI, ¿no? La unidad de masa es el kilogramo, la longitud es la masa, tiempo por segundo, fuerza, newton. Aquí G0 es 1, porque es 1, 1, 1. Okay. En el sistema USC, que es un sistema de unidades inglesas consistente, el SLUG es la unidad de masa, equivale aproximadamente a, si no me falla la memoria, creo que 14.59 kilogramos, algo así. Equivale más exactamente a 32.2 libras o 32.74. Si ustedes multiplican 32.174 por 454, les va a dar ese 14.59 aproximadamente. Hagan la operación para que se convenzcan. Bueno, entonces la unidad de longitud es el pie, el tiempo por segundo, y de fuerza es la libra fuerza. Les iba a comentar que en el libro de Streeter, LB quiere decir libra fuerza, ok, y LBM, como está aquí, es la libra masa, entonces así las distingue. Yo aquí en la anotación del curso uso LBF, no le hago al revés, LBF para libra fuerza, y la libra común y corriente, la libra masa, es LB, sin el subíndice M. Entonces, bueno, ahí tenemos una diferencia de notación, pero bueno, el contexto no se hace evidenciar, ¿no? cuál es la diferencia. Entonces, aquí el G0 es esta constante de normalización. Es también 1, es unitaria. Un slug por pie entre libra fuerza segundo cuadrado. Entonces aquí no tiene que meterse. Un slug es simplemente un pie, perdón, una libra fuerza, perdón, estoy confundiendo. La unidad de fuerza de libra fuerza es igual a un slug por pie sobre segundo cuadrado. Que sería la unidad de aceleración con esta combinación de unidades. En el caso del sistema inconsistente se usa la libra masa. Entonces en este caso la libra fuerza tenemos que meterle este 32.174. Entonces ahí ya empieza a haber la necesidad. Aquí ya no es unitario. Normalmente este valor se redondea a 32.2, que de hecho no les sorprenda, este 32.2 es el valor de G de la gravedad, pero en unidades inglesas, ¿no? Si ustedes multiplican 32.74 por .3048, les va a dar aproximadamente 9.81. .3048 pues es un pie, ¿no? Entonces esta serie de unidades pues viene de esa combinación, pero pues estos sistemas de unidades consistentes e inconsistentes coexisten. Hay una tendencia pues que se usa solamente el sistema internacional, pero en la literatura técnica y en los libros pues no han desaparecido, así que pues vamos a tener que seguir trabajando con ellos. Bueno, el otro sistema es el CGS, centímetro gramo segundo, o gaussiano también se le llama. La unidad de masa es el gramo, de longitud el centímetro, del tiempo por segundo. La unidad de fuerza se llama DINA. Este es un sistema consistente, entonces por eso la G0 vale 1. Y finalmente bueno, ok, bien, el sistema métrico que utiliza aquí, la unidad de fuerza es el kilogramo fuerza.
Entonces la unidad de masa es el kilogramo, la longitud es metro, tiempo por segundo. En este caso también se tiene que normalizar. Entonces se utiliza el factor G0, que es el 9.8, ¿no? Correspondiente a la gravedad. ¿Cómo se halla G0? Pues simplemente despejenlo. Intercambien G0, intercambia lugar con la F. Entonces G0 es masa por aceleración entre F, ¿no? Por eso es que la combinación de valores para G0 pues son unidades de masa por unidades de aceleración entre unidades de fuerza. Entonces aquí es masa por aceleración metros sobre segundo cuadrado entre newton, ¿no? Y al hacer ahí la regla del sándwich pues queda de este modo. Igual acá para este sistema de bueno, para todos, ¿no? Consistentes e inconsistentes. La diferencia, repito, pues es que es 1, 1, 1. Los que tienen valor de G0, 1 son consistentes y los que no son inconsistentes. Entonces se les mete ese valor, ¿no? Para que sean congruentes las unidades. En este caso, en los sistemas consistentes, la fuerza viene a ser una unidad derivada. El newton pues, se deriva de esta combinación de unidades a partir de la definición de fuerza y la igual, ¿no? La unidad de fuerza. Bueno, y aquí pues tenemos lo que les platicaba hace ratito, ¿no? El sistema de unidades inglesas inconsistente, libra masa, libra fuerza, pie segundo, necesita apoyarse en una constante de proporcionalidad, que es también para normalizarlas, ¿no? Si escribimos la segunda ley de Newton como fuerza masa por aceleración entre G0, entonces ya de ahí sale poniendo estas unidades, una libra de fuerza por una libra de masa por la aceleración 32.174 pies por segundo cuadrado, despejen G0 y obtenemos esta combinación de unidades, ¿no? Que es lo que acá, bueno, aquí les estoy mostrando cómo se calcula, cómo se obtiene, y pues acá ya está listada, ¿no? Es esto. Bueno, así es como se puede obtener. Obviamente puede haber más combinaciones de unidades, pero ya depende del caso. Bien. Por otro lado, el peso, que aquí lo voy a simbolizar como W, que es un tipo de fuerza gravitacional, se determina por el producto de la masa por la aceleración local de la gravedad. Aquí pongo el subíndice local porque el peso varía con la posición, incluso aquí mismo en la Tierra. Pero nosotros usamos un valor estándar. Casi siempre bueno, yo lo uso más con 9.8, pero a veces se usa con 9.81, ¿no? Y en unidades inglesas es 32.2 también redondeado, pies por segundo cuadrado. Bueno, en la contratapa del stripper, este libro, vienen diferentes equivalencias o conversiones, ¿no? En distintos sistemas para varias unidades. Déjenme ver si, bueno, aquí vamos al final del libro y por aquí están una serie de equivalencias, ¿no? Conversiones y constantes entre SI, Sistema Internacional, y el sistema de unidades inglesas consistentes, ¿no? Hay de energía, de fuerza, de longitud, de masa. Aquí lo que les decía, ¿no? Un SDUC son 14.59 con 594 más exactos. La libra masa, casi 454 gramos. El SDUC, 32.2 libras masa, 274, ¿no? Como quieran usar. Bueno, de potencia, de presión, de temperatura, conductividad térmica. Bueno, nosotros no vamos a ver propiedades termodinámicas, así que algunos tenemos, ¿no? De viscosidad, lo vamos a usar mucho. Flujo volumétrico, pues también lo vamos a usar con mucha frecuencia. Y estas son algunas constantes físicas. La densidad del agua, ¿no? Equivale a 1.94 por pie cúbico o 1000 kilogramos por metro cúbico a 4 grados Celsius.
el valor de G, el peso específico del agua, en condiciones estándar. El calor específico, pues no, porque ya dijimos, ¿no? Las cuestiones propias también no las vamos a revisar. Bueno, pero esa es la lista de la que habla ahí perdón, no la había siempre se me va a ir la pero aquí está de lo que les hablaba, ¿no? Las equivalencias de energía, fuerza, longitud, masa, potencia, presión, temperatura, conductividad, viscosidad, flujo volumétrico, algunas constantes físicas, particularmente del agua. Particularmente las propiedades físicas del agua, como va a ser el fluido que más vamos a estar estudiando, pues, y es por supuesto pues, el fluido más estudiado, el líquido más al final ahí en los apéndices de este mismo libro y casi todos los de mecánica de fluidos viene una lista de sus propiedades, ¿no? Estas son de hecho las propiedades que vamos a revisar los fluidos, ¿no? Este es así como que el núcleo de esta primera unidad, ¿no? El peso específico, densidad, viscosidad, dos maneras de calcular la viscosidad, la tensión superficial, bueno, aquí le llaman cabeza de presión, carga de presión también se le llama, el módulo de elasticidad y la conductividad. Fíjense cómo depende de la temperatura, ¿no? Algunas son muy sensibles, otras no. Particularmente el peso y el peso específico y la densidad no son tan sensibles, o sea, no tienen cambios tan bruscos, pero hay otras propiedades que sí. Particularmente la viscosidad, la tensión superficial, esas son altamente dependientes o sea, cambia mucho pues con la temperatura. El módulo de elasticidad, pues más o menos, no tanto, pero sí relativamente, no tanto, son cambios relativamente pequeños. En unidades inglesas, en unidades internacionales, y por ahí algunas propiedades físicas, ¿no? Bueno, vamos a esas se las puse ahí en este PDF. Bueno, yo sé que fue algo de información, pero no sé si hay preguntas o dudas. ¿El libro lo va a compartir entonces, profesor? Ajá, sí. Ok, eso lo agradezco, gracias. Ok. Bueno, aquí está un ejemplo. Bueno, es un ejemplo muy sencillo. Bueno, comenzamos así con los ejemplos a nivel Barney y luego avanzamos a los ejemplos a nivel Godzilla, ¿no? Vamos a ver. En este ejercicio dice, de hecho es uno muy parecido, sino que es el mismo del Stricker. Dice, una balanza de resortes correctamente calibrada registra el peso de un cuerpo de 2 kilogramos con 17 newtons en una localidad distante de la Tierra. La pregunta es, ¿cuál es el valor de G en esta localidad? Bueno, aquí nada más diferimos un poquito en la anotación. Usan P para peso, G pues gravedad y M para masa, ¿no? Entonces, bueno, si utilizamos la ecuacióncita que nos da la magnitud del peso, masa por gravedad local, entonces pues resulta que la gravedad es de 8.5 metros por segundo cuadrado. Bueno, obviamente este problema no tiene, o este ejemplo no tiene mucha ciencia, ¿no? Más que calcular. De hecho se los presento, ¿no? Que dividieran peso entre G, entre M, para ver qué nos da. Se nos da la G, ¿no? Entonces se nos da la gravedad local. Bueno.
el siguiente ejercicio sí está un poquito más interesante, ¿no? Porque aquí ya nos permite ver la aplicación de los conceptos de de esfuerzo. Y refiriéndonos, como les decía, pues a los valores medios. Bueno, vamos entonces a revisar este ejemplo. Entonces, un momento, por favor. Vamos entonces a revisar este ejemplo. Dice, una fuerza aplicada de 26.5 meganewtons está uniformemente distribuida en un área de 152 centímetros cuadrados, que actúa por un ángulo de 42 grados respecto a un vector normal. Entonces aquí está la fuerza, es oblicua, como se indica aquí en el esquema, y está a 42 grados de la vertical, ¿no? De la normal. Dice, si produce un esfuerzo de compresión, es decir, está diciéndolo de una manera muy simplona, apachurrando, ¿no? Entrando, pues comprimiendo el medio de la superficie, dice, calcule la presión resultante. Bueno, pues ya dijimos que el esfuerzo normal equivale a la presión cuando estamos hablando de un esfuerzo de compresión, que es una conclusión a la que llegamos, ¿no? A partir de las definiciones. Entonces, en otras palabras, vamos a hallar el esfuerzo normal. Entonces, decíamos que cuando una fuerza se aplica oblicuamente sobre una superficie determinada, ¿qué es lo que tenemos que hacer para hallar los esfuerzos? El normal y el constante. ¿Qué tenemos que hacer con esa fuerza? ¿Sí, alguna idea? Ubicar sus componentes. Pues sí, ¿verdad? Como el esfuerzo normal y el constante, pues tenemos que hallar el valor de la fuerza tangencial y la fuerza normal. Como este es oblicuo, pues tenemos que hallar sus componentes normal y tangencial, ¿no? Pues si lo quieren ver desde el punto de vista de coordenadas, pues la componente, la horizontal puede ser el X y la vertical la Y. Si fíjense que equivaldría a un vector del cuarto cuadrante, ¿no? Si nosotros colocáramos aquí origen, sería del cuarto cuadrante, ¿no? Entonces quiere decir que la componente horizontal apuntaría hacia la derecha y la componente vertical apuntaría verticalmente hacia abajo. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Entonces, si lo visualizamos así, la fuerza normal sería la fuerza por el coseno de 42 grados, ¿no? Es decir, la X equivale, si tomamos este ángulo de 42 grados, la componente X, o sea, la componente paralela a esta superficie, sería el cateto opuesto. ¿Están de acuerdo? Si este es el ángulo de 42 grados, esta componente, que sería la X o paralela, sería el cateto opuesto, ¿no? Y la componente vertical sería el cateto adyacente a este ángulo. Por lo tanto, la componente normal, que es el cateto adyacente, pues tenemos que multiplicar la hipotenusa, F, por el coseno del ángulo, ¿no? Entonces, por eso la fuerza normal sería F por coseno de 42. Y la componente tangencial
aquí la componente tangencial, como es el cateto opuesto, sería F por el seno, ¿no? De 42 grados. Bueno, en nuestro caso, pues solamente nos pide calcular el esfuerzo de compresión. Entonces necesitamos solamente la componente normal. Aquí la fuerza normal sería F proporcional a 42. Pero aquí tengo un error de notación ahorita. De hecho se me olvidó corregirlo, pero ahorita lo corrijo. Esto me queda F proporcional a 42. Son 26.5 meganewtons proporcional a 42. Esto me da 19.69 meganewtons. Aquí debe ser sigma, no tau, ¿no? Porque es la fuerza normal. Entonces sigma, que es igual a la presión, P igual a sigma, es fuerza normal entre área. Esto es 19.69 meganewtons entre el área, ¿no? Que son 152 centímetros cuadrados. Esto equivale a, bueno, ya haciendo la operación, 0.129539 hasta 6 decimales meganewtons por centímetro cuadrado. Si convertimos los centímetros cuadrados a metros cuadrados, acuérdense que 10.000 centímetros cuadrados son un metro cuadrado, ¿no? De 0,4. Entonces multiplicamos, si metemos el factor de conversión, esto se multiplica por 10.000, lo cual equivale a recorrer 4 lugares decimales, ¿no? Entonces nos queda 1295.39 meganewtons entre metro cuadrado, que son megapascales. Bueno, aquí el único error es este. Debería ser aquí sigma en vez de tau. Bueno, no hay algún error. Bueno, son de los que tengo que modificar, pero bueno, hecha la aclaración. No sé si hay alguna pregunta o duda. Por supuesto, también se puede calcular el esfuerzo cortante, ¿no? Pero no nos lo piden, por eso no lo puse aquí. Pero por supuesto se puede calcular. Bueno, no sé si haya preguntas o dudas. Sí, yo tengo una duda, profesor. En el cálculo de la fuerza normal, ¿por qué se volvió a multiplicar por el coseno de 42? ¿Por qué se volvió a multiplicar? Nada más lo sustituyó, ¿no? Sustituye el valor numérico. F son 26.5 meganewtons. F lo pongo como... sustituye su valor numérico, nada más. No es que lo repita, ¿no? Simplemente sustituye. Ok, gracias, profesor. Sí. Ok, ¿alguna otra duda? Bueno, ya les dije aquí el error, ¿no? Aquí debe ser sigma. Bueno, ahí voy a corregir el PowerPoint y ya lo guardo como PDF. ¿Alguna otra? No me acordaba de este error hasta ahorita que lo vi. Ok, ¿alguna otra pregunta, duda, observación? ¿Dudas en las conversiones? Y dos principales que son... ¿Cómo? Bueno, ok. Bueno, entonces no hay preguntas. No. Bueno, aparentemente no. Bueno, ya que se pongan a estudiar, supongo que van a salir. Bueno, el siguiente subtema, pues es el como les decía, la propiedad más importante de los fluidos es la viscosidad. Por una parte, hay líquidos que tienen, todos tenemos una idea de lo que es la viscosidad, ¿no? Aunque sea una idea intuitiva. En la secundaria, en la prepa, nos dicen, ¿no?, que es una fricción interna en los fluidos, ¿no? Por supuesto, pues cuando nos enseñan física, siempre nos enseñan la física del cuerpo rígido. Bueno, o ese por lo menos el primer modelo, ¿no? Que rígido, pues quiere decir que no se deforma. Pero pues aún los materiales que
que se consideran más rígidos, realmente tienen cierto grado de elasticidad. Hay una cantidad que se llama el módulo de Young, que nos permite pues ya hablar de los medios elásticos, ¿no? E incluso pues un sólido puede ser estrictamente hablando, pues ya no es rígido, ¿no? Tiene cierto grado de elasticidad. Un cuerpo perfectamente rígido tendría un módulo de Young infinito. Bueno, la importancia de la viscosidad es que nos permite, bueno, entre otras cosas, es que nos permite, desde el punto de vista teórico, dividir a los fluidos en ideales y no ideales, ¿no? Y también en los fluidos que tienen viscosidad, fluidos viscosos, y los no viscosos. Un término que se usa en mecánica de fluidos es que se dice que son invísidos los que no tienen viscosidad. Bueno, la ley de viscosidad de Newton, que por simple cuestión ahí de economía de letras vamos a ver como LBN, es una ley que pues, obviamente obtuvo Newton a partir de ahí de sus observaciones, ¿no? ¿Cómo es ese modelo físico? Bueno, habla de el movimiento de un fluido, una capa muy delgadita de fluido, muy pequeña comparada con el tamaño de dos placas paralelas, que son las que lo encierran. Entonces, una capa delgada de fluido de espesor T. Aquí en este documento me apego mucho en lo posible a la anotación del libro de Streeter, ¿no? O sea, este resumen pues que yo utilizo aquí, obviamente no sustituye ningún texto, ¿no? Pero se pueden apoyar para explicaciones más amplias, ver más detalles, etcétera, en el libro ¿no? La 9ª edición, que fue la última. Ya no hubo 10ª porque se murió, ¿no? Pero al menos la primera unidad y la segunda nos van a servir bastante, ¿no? De unas otras. No es la segunda. Bueno, por ahí hay varios. Pero bueno, para esta primera unidad me apoyo un 70-80% en este primer capítulo, ¿no? De propiedades de los fluidos. Entonces ustedes ahí pueden ampliar. Bueno. Ok, regresando aquí al resumen Bueno, decíamos que esta T es del inglés thick, T-H-I-C-K, y quiere decir como grosor o espesor, ¿no? Entonces, dice, es un modelo físico en el que una capa delgada de fluido de espesor T está entre dos placas paralelas. Entonces no quise decir tiempo, para que no se confundan. Son dos placas paralelas infinitas. Realmente no existen las placas infinitas, ¿no? Pero si nosotros comparamos el espesor del fluido con el tamaño de las placas, pues se nos puede hacer infinito, ¿no? Es como nosotros. Si comparamos, por muy alto que esté alguien, no sé, 2,40 metros, 2,50 metros, pues va a ser extraordinariamente pequeño comparado con el radio de la Tierra, ¿no? Que anda por ahí de 6.370, 6.400 kilómetros más o menos. Entonces, ahí si nosotros dividimos, por muy alta que esté la persona, de 2.5 metros entre 6.4 por 10 a la 6, pues casi tiende a 0, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos tomarlas como infinitas, haciendo esa comparación. Bueno, aquí están las placas paralelas. Hay dos placas, una fija y otra móvil. La que está pegada, digamos, al eje X en este sistema de coordenadas es la placa fija. La placa que se mueve, ya dijimos, hay una distancia T, es el espesor del fluido, a una velocidad U, le pueden poner V o cualquier otro nombre, ¿no? Aquí le llaman U, y una fuerza F. Esta fuerza es paralela. Fíjense, una fuerza paralela se aplica sobre una cierta superficie.
Entonces eso pues ya nos está llevando al concepto de esfuerzo constante, ¿no? Para este primer modelo, esta primera aproximación, bueno, el punto B se mueve al punto B', el C hace prima, y así, ¿no? Entonces, fíjense, aquí lo que se supone es que el fluido, y de hecho esto sí es experimental, no es una teoría, es un hecho experimental, es que el fluido que está pegado a la placa fija no se mueve, ¿ok? Y el fluido que está pegado a la placa móvil se mueve con velocidad U. Entonces la velocidad va creciendo desde cero. El vector velocidad es paralelo al eje X, ¿ok? Pero va aumentando con la distancia Y, con la distancia perpendicular o normal a esta placa. En este caso pues es la dirección Y en este sistema de coordenadas. Entonces, como hay muchas velocidades, ¿por qué? Porque al fluido podemos considerar que está conformado por placas. Déjenme ver si viene por aquí, fíjense. ¿Cómo lo vamos a enfocar? Podemos suponer que la capa de fluido está formada como por... piensen, por ejemplo, en un mazo de cartas de baraja con la que luego hay uno de Taur jugando, ¿no? Si ponemos paralelo el mazo de cartas sin aplicar una fuerza, pues el perfil queda perfectamente recto, ¿no? Pero si ustedes con su mano le aplican una fuerza tangencial a la carta de arriba, las cartas se van a deslizar y van a quedar con un perfil así como biselado, ¿no? Como aquí. ¿Por qué quedan con un perfil biselado? Porque cada carta se movió con velocidad distinta. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Obviamente avanzan más las que llevan la velocidad de la mano, ¿no? Son las que quedan más salidas en este bisel. Y la que está pegada a la mesa, por ejemplo, donde pudieron colocar sus cartas, pues tiene velocidad cero. Y las intermedias pues van aumentando. Entonces es lo que les pongo aquí, ¿no? Las capas se mueven como un mazo de cartas al que se le aplica una fuerza paralela y queda el típico perfil en bisel. O sea, un corte, como si fuera un corte pues biselado o angulado, ¿no? Ese es el modelo en que, o un modelo que permite visualizar. Cuando las velocidades están así biseladas, es decir, están limitadas por una recta, estrictamente hablando, es una recta, o sea, una línea recta, entonces decimos que las velocidades tienen un perfil lineal de velocidades. ¿Ok? Una recta, matemáticamente una recta las está limitando. Dependiendo de la forma de la curva que lo limite a ese perfil de velocidades, podemos tener diferentes perfiles, ¿no? El más sencillo pues es el de velocidad constante, que quiere decir que todas las capas se mueven con la misma velocidad. Luego el que sigue en sencillez, y que es el que más vamos a usar aquí en el curso, es el llamado perfil lineal. Si tomamos un sistema de coordenadas, las velocidades van creciendo, fíjense cómo son paralelas al eje X o hacia la horizontal, pero van aumentando conforme aumenta la Y, o sea, la dirección normal. Pero están limitadas por una recta que se llama perfil lineal. Bueno, aquí está en 2 dimensiones, aquí está en 3 dimensiones, ¿no? En esta grafiquita que por ahí me fusilé de internet. Bueno, este otro perfil, por ejemplo, en las tuberías que tienen flujo completamente desarrollado, suele modelarse, o sea, no quiere decir que, otra vez repito el concepto de modelo, ¿no? Una aproximación simplificada para explicar, ¿no? Una situación física, por ejemplo. Entonces se puede modelar mediante una parábola.
Entonces ahí tenemos un perfil parabólico. Ujú. Bueno, esos son los diferentes tipos de perfiles. El que más vamos a usar es este, el lineal, el perfil biselado que yo les decía, ¿no? Aquí, por ejemplo, fíjense cómo está el perfil parabólico en 2 dimensiones y en 3 dimensiones, ¿no? Si lo vemos, bueno, primero, una característica que deben cumplir es que el fluido tenga lo que se llama un flujo laminar. Un flujo laminar quiere decir que es un flujo ordenado y a bajas velocidades. Más adelante vamos a ver un criterio numérico, una manera de clasificar un flujo como laminar o no laminar. Hay un número dimensional que luego lo vamos a definir un poco más adelante, el famoso número de Reynolds, y ese es el que nos permite clasificar, ¿no? En este caso hablamos de flujos laminares, ¿verdad? Porque de por sí pues, estamos hablando de capas delgaditas de fluido, entonces el fluido pues se mueve a bajas velocidades, ¿no? Entonces son flujos laminares. Si hablamos de un flujo laminar en un tubo, dice la rapidez del tubo es menor cerca de las paredes que cerca del centro, debido a la fricción entre las paredes y el fluido. Entonces ahí se modela muy frecuentemente con un perfil parabólico, y si lo vemos en 3 dimensiones, así veríamos las capas, ¿no? Las capas cercanas al eje del tubo, o sea, al centro, avanzan más rápidamente, y las más cercanas a las paredes van disminuyendo su velocidad, ¿no? Como les decía por aquí, pues debido a la fricción con el tubo. Entonces por eso es que se desarrolla esta velocidad. Este perfil de velocidades. Ahora, la parte que les decía, ¿no? Hay la capa que está pegada a la placa móvil se mueve con la velocidad de la placa. La que está en este modelo pegada a la placa fija tiene velocidad cero. Ese hecho de que el fluido pegado a la placa fija no se mueve, se llama, y les digo, es un hecho experimental, se le llama la condición de no deslizamiento, non-slipping condition, ¿no? Le ponen ahí en inglés. Y si en los fluidos se cumple que las capas de fluido en contacto con las superficies tienen las mismas velocidades que estas. Entonces esta no se mueve y esta sí. Ok. Bueno, esa parte conceptual sí queda clara, o alguien no le tiene alguna duda. Profe, yo tengo una duda. Bueno, es que quería preguntarle a qué se refiere a placas, o qué podrían ser unas placas, porque como que ya me confundí un poco lo de movible. Placas, pueden ser placas metálicas. Puedes pensar, por ejemplo, un ejemplo típico es un eje sobre el que puede deslizarse un cilindro. Entonces, entre el eje y el cilindro que le llaman una camisa, hay una pequeña capa de lubricante. Entonces, la superficie externa del eje constituiría o hace el papel de la placa fija, o sea, no se mueve, tiene velocidad cero. Pero el cilindro que está envolviendo, o camisa, como le llaman también, que está envolviendo a ese eje fijo, hace el papel de la placa móvil. Si están muy pegados, o sea, la distancia es muy pequeña entre la superficie externa del eje y la superficie interna de la camisa, entonces se cumple esa condición de paralelismo, de placas paralelas. Aunque son circulares, pero en un espacio muy pequeño se pueden considerar casi planas, ¿no? Es como la Tierra, ¿no? Pues incluso todavía hay terraplanistas, ¿no? Es tan grande el radio comparado con nuestro tamaño que para nosotros localmente, como es la Tierra,
redonda o plana? Pues redonda, ¿no? No, localmente, o sea, cerquita de nosotros, pues. Ah, Plana. ya, pues plana, ¿no? Plana, ¿no? Bueno, básicamente, obviamente, pues tiene muchos accidentes, ¿no? Pero, pero digamos, localmente es más o menos plana. Aquí es lo mismo. Aunque está redondeado las superficies, si el espacio de separación entre ellas es muy pequeño, localmente son casi paralelas. Y de hecho son paralelas. Matemáticamente se puede demostrar que son paralelas. Ajá. Pero digamos así, sin entrar en matemáticas, son tan cercanas y es tan pequeño el espacio que localmente son paralelas, ¿no? Entonces se cumple el modelo físico en el sentido que es una de las condiciones. O sea, porque cuando hablamos de placas paralelas, pues pensamos en que sean planas, ¿no? Pero no necesariamente. Pueden ser circulares, pueden tener cierta curvatura. Uh-huh. Bueno. Ah, ok, muchas gracias. Entonces, bueno, siguiendo con esto, creo que ya no me va a dar mucho tiempo. Bueno, la siguiente sesión vamos a deducir de una manera muy sencilla, muy heurística, como dicen, la ley de viscosidad de Newton. Uh-huh. Bueno, yo aquí la planteo de una manera un poco más explícita que como lo hace el sticker, y vamos a ver que a partir de ciertos resultados experimentales llegamos a la que se llama la ley de viscosidad de Newton. Que aquí pues la plantea más directamente. Yo pues bueno, hago un poquito más de detalles para que se justifique, ¿no?, el por qué. Muchos libros luego omiten detalles. A mí me gusta más bien completar sus huequitos que luego dejan los libros. Entonces, bueno, aquí en el libro existe la plantea directamente, ¿no? Por aquí viene. Bueno, usan un modelo molecular a pesar de que es medio continuo y luego ya plantean ahí la ley de viscosidad. Pero bueno, yo aquí les planteo cómo se obtiene, ¿no? Para tener unas ideas y detallo algunos puntos que creo que son importantes. Y bueno, eso ya lo vemos el día viernes. Ahorita pues, nos quedamos más con las ideas que con otra cosa, ¿no? Bueno, entonces el viernes voy a presentar la obtención de esta ecuacioncita, que no tiene tampoco mucha ciencia, es simple álgebra de simples proporciones. Y luego vamos a ver la aplicación a algunos casos de perfiles que no siempre son lineales, porque yo aquí la ecuacioncita se las pongo para perfiles lineales y para perfiles, la generalización para perfiles no lineales. Entonces les pongo aquí un ejemplito. Bueno, obviamente está recortado directamente de algún libro, pero es más interesante, ¿no? Porque no ver siempre lo tradicional, sino una pequeña variante, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos a cerrar la sesión. Bueno, por el momento pues no hay tarea, pero yo creo que sí nos vamos a vamos a ver algunos ejemplos, algunos ejemplos más. Aquí puse uno que es un poquito más complicado y bueno, no sé cuánto alcanzamos a ver del tema de viscosidad, ¿no? Vamos a hablar aquí de un poquito de las variaciones de la viscosidad, de la dependencia con la presión y la temperatura,